Es más fácil manejarlo con sentido, que perfecto. Bien, entonces, ahora la tiene. ¿Tiene la filmina? Sí, Y a mí lo sí. grandote. La filmina está pero en chiquito. Ah, eso es el punto entonces. No. Ok. Lo que tenemos que hacer es mover este zoom y ponernos nosotros todos en un sistema diferente. Ahora yo recorro de aquí. Mm, Entonces, ¿cómo hice para hacerlos tan chiquitos? Ujú, perfecto. Ahora, Se ven todas. perfecto. Pero ya estamos chicos nosotros, todos. Ah, bueno, yo nomás te veo a ti. Ustedes están chicos, pero pero las filminas también están nada más todas juntas. Ahorita las activo y de otra forma, no pasa nada, pero nosotros, porque el problema era nosotros. Muy bien, nosotros estamos bien, como estábamos antes. Exacto. Ah, ya, exacto. Ok, entonces ahora lo único que hace falta es agarrar la primera y hacer que las filminas salgan una a una. El PowerPoint. Es que voy a meter al PowerPoint mejor. ¿Cierro esto? Perfecto. Entonces, ahora. Perfecto. Disculpen. Bien, estábamos aquí. El problema de la caracterización de el laico que no sea por una definición negativa. Estábamos en eso. Porque fundamentalmente desde el Concilio Vaticano primero, pero desde el Concilio de Trento teníamos ese problema que a mi entender no logramos resolver todavía. Y como por eso les decía, algunos teólogos del concilio, que estuviera el concilio y que después del concilio siguen trabajando el tema, pues lo más conveniente sería hacer otro concilio para este tema exactamente. Porque el punto no es solo que seamos entre todos los que podemos organizarnos, sino que no es un problema de organización, es un problema de definir la diferencia y la posibilidad. Pero como la posibilidad se hizo a través de esa famosa división entre secular, laical y clerical, hasta en estos días, como les he dicho, yo estuve en un curso y estuve oyendo todavía cómo se hablan de clérigos y laicos, como si la unidad del bautismo no existiera.
Entonces, como yo les decía, San Agustín decía esta frase, pero lo decía en relación a que precisamente su cargo de obispo, al tener la responsabilidad de algo que él no conoce, pues era difícil o lo condenaba. Porque ahí está el punto. Si yo no puedo estar, y ahí me quedé, en los negocios del mundo, ¿cómo santifico o ayudo a santificar a los hombres y mujeres que no son clérigos, que su misión está en santificar el mundo? La división permaneció, la división permaneció. Y miren, se los digo de una forma tan fácil como que la gente lo sabe. Padre, ¿y usted por qué habla de eso si ni sabe? Es obvio que no sé, por mucho que lea, por mucho que lean los clérigos, si no están metidos en los negocios del mundo, dígase economía, dígase genitalidad, sexualidad, matrimonio y etcétera, pues entonces en realidad la posible santificación es eso, posible, pero no es santificación. De tal manera entonces que esta brecha generó un problema que hasta la fecha no hemos resuelto. ¿Por qué? Si la misión de un laico es la santificación del mundo y al mundo el cura ordenado no puede llegar, entonces se crean dos esferas. Tú organizas aquello, yo organizo esto. Entonces el laico viene a la iglesia y siente que eso no le corresponde. Entonces, por otro lado, el clérigo se interesa o no de cuestiones sociales y políticas, pero también siente que no le corresponde. Desde esa perspectiva, entonces, esta famosa misión del laico tendría que organizarse de tal manera para que se meta poquito aquí y el clérigo para que se meta poquito allá. Solución que dio el concilio. Pues dejar que el laico haga cositas en la iglesia, pero extraordinariamente. No es ordinario. Y bueno, ok. El ordinario distribuidor de la comunión es el sacerdote ordenado. Los laicos pueden ser ministros extraordinarios de la comunión. Pueden bautizar extraordinariamente. Y luego pasa lo contrario. Los clérigos, algunos clérigos pueden extraordinariamente tener funciones sociales, económicas y políticas. Entonces, llegó un punto, o llega, estamos en eso, yo creo que es la discusión actual más grande al respecto. Estamos entonces, eso de extraordinario quiere decir verdad o mentira. O quiere decir, me ayudas porque no alcanzo a dar la comunión a todos porque son muchos. Y entonces, el laico entendió que hay que ayudar al padre a dar la comunión porque hay mucha gente. Entonces, él no se siente oficialmente responsable de eso. O bien, el cura dice, ayúdame. Entonces, no lo siente responsable. Entonces, pues, eso de que pueden ser llamados por diversos modos a una colaboración en el apostolado de la jerarquía, es como ayudantes. Yo sé que esto se ha aplicado después del concilio en diferentes países de manera diferente. Tan es así que esta palabra de ministros extraordinarios de la comunión, yo la tengo sabida porque en México se les dice así, en Francia se les dice así, pero en Alemania escandalosamente se dicen ayudantes de distribución de la comunión, comunión Helfer, ayudantes de la comunión. Entonces, mira, aunque no crean en Dios, aunque no crean en la presencia real, ellos ayudan a dar hostias. Ese es el grande problema. Que esta fractura, porque fue una fractura que ya venía de atrás, no la logró el Concilio Vaticano II saturar.
suturar, perdón, suturar. Es que era su obligación, era uno de los temas más importantes, porque al no lograr suturar esa división y crear otra, entonces ahora ya no hay clérigos y laicos. Ahora hay laicos y clérigos no laicos. Esa problemática creó más grande la diferencia todavía. Resultado, aunque todos seamos sacerdotes, profetas y reyes, entender que los laicos consagran el mundo, porque es la expresión que usa, ¿eh? Yo consagro hostias, tú consagras el mundo. Eucaristización del mundo, yo lo llamaría. Y es bonito, ¿no? O sea, sí es bonito, créanmelo, sí está bonito, pero sigue la fractura en el fondo. O sea, sí es bonito. El laico está llamado a consagrar el mundo, así como el sacerdocio está llamado a consagrar los dones. Pero, ¿ustedes creen que manteniendo esa diferencia se la toman en serio los laicos? ¿De veras creen que los laicos se toman en serio que ellos están transformando el mundo en el cuerpo de Cristo? Pues lamentablemente no se lo pueden tomar en serio porque ayudan al Padre. Entonces, hay cosas hermosísimas que el concilio dice, hermosísimas que el concilio dice, pero una vez que la fractura está allí y que no se resuelve, pues será muy hermosito, pero la gente no se la cree, porque todavía el único bueno y santo es el que no está en el mundo, y sigue la fractura medieval de los que están en el mundo y los otros que están fuera del mundo. Y aunque ahora ya no se lleven a la gente, a los sacerdotes, a los seminaristas, lejos y allá apartados del mundo y que no vean mujeres y que no vean dinero y que no vean cosas que les pueden hacer daño para que sean padres puros, santos y perfectos, aunque ya no sea así, la factura sigue estando allí en la cabeza. Y aunque Jesucristo, único y eterno sacerdote, nos comunica el sacerdocio a todos de manera diferente, la fractura en que yo eso, el sacerdocio de Cristo, lo hago en mi medio y tú lo haces en el tuyo, permanecerá. De tal manera que si bien el sacerdote ordenado eucaristiza la iglesia a través del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que el laico hace lo mismo, pero en el mundo con su vida y con lo que tiene que hacer, siempre existiría, sí, como una categorización. Y hay unas frases del concilio que, pues que no se las han tomado en serio, pero que si la gente entendiera eso, sería diferente. ¿Qué quiero decir? Mire, es el número 32, 33 de la Lumen Gentium, creo, que dice todas las obras de los laicos, sus oraciones, sus iniciativas apostólicas, sus rosarios, lo que quieran hacer, hombre, todo eso, la vida conyugal. Miren, la vida conyugal en la Iglesia Católica se entiende no la vida familiar. ¿Se fijan cómo hace? Eso es muy típico en la Iglesia Católica, dice conyugal y familiar. Por conyugal habla de la vida genital, de la vida sexual y la vida familiar. El cotidiano trabajo, el descanso del cuerpo, del alma, los hechos en el espíritu e incluso las pruebas de la vida, todo hacen como sacrificios espirituales aceptables a Dios que en la celebración de la Eucaristía se celebran. O sea, es como decir, si la gente, los esposos, la gente, los católicos, los bautizados, supieran que el ejercicio mismo de su vida normal, su trabajo, su vida sexual, su vida emotiva, lo que hacen, eso hace Eucaristía en el mundo, pues está bonito. Y a mí me encanta decirlo así, que es bien hermoso. Pero mientras esa fractura siga, la gente se va a confesar de haber tenido relaciones sexuales con su esposa, cuando supuestamente era una manera de eucaristizar el mundo, era una manera de consagrar el mundo. Entonces, claro que esto reduce toda la posibilidad de crecimiento en la Iglesia Católica, porque sigue marcado la diferencia. Esto es de Dios, esto es del diablo, esto es del mundo, esto es de la Iglesia. Lo que hacen los laicos
es del mundo, del diablo. Lo que hacen los curas es de la iglesia de Dios. Y mientras esa fractura no se suture, no va a funcionar. Por eso el concilio habla de tener coordinación para evitar ese problema. ¿Qué puede decirse por coordinación? Pues decir que como Cristo hizo las cosas, serían bueno hacerlas nosotros también. Pero permanece la fractura. Dice, los discípulos hacen ellos, pero también los fieles laicos. Ese de también los fieles laicos. Es lo que queda, pues, corto, vamos a decirlo, queda corto. Yo sí creo que en esta problemática no se llegó lejos, no se llegó lejos. Y ha creado que la Iglesia Católica haya integrado a los laicos, pues sí, que canten, que lean la lectura, que lleven la comunión, que recen el rosario, y etcétera. Y está bien, pero no son sacerdotes realmente, porque ayudan al sacerdote. Ellos no se sienten sacerdotes, ellos ayudan al sacerdote. Sienten que el sacerdote es el padre nada más, y ellos no son sacerdotes, ellos son ayudantes. Por eso, honestamente, yo sí quiero decir que mientras esa fractura no sea corregida, esto que dice el concilio, las ocupaciones seculares, la técnica, la justicia, la caridad, la paz, la cultura, todo eso podría ser una Eucaristía que consagran los laicos. Mientras esa fractura no se sature, van a seguir pensándose lo mismo. Eso lo hago yo porque no lo puede hacer el Padre. Esto lo haces tú porque no lo puedo hacer yo. Esto lo hace el Padre, pero yo no lo puedo hacer. Esto lo hago yo, pero el Padre no lo puede hacer. Y entonces, en vez de hablar, todos somos diferentes y tenemos la manera de ejercer el sacerdocio, lo tenemos de manera diferente. En vez de hablar así, decimos, somos diferentes porque tú no puedes hacer esto y yo no puedo hacer aquello. Y seguimos definiendo por negatividad. Si bien antes se decía, el clérigo es esto, todo lo que no es esto es el laico, era negatividad. Ahora es igual. Bueno, no es igual, pero sigue teniéndose ese matiz que es negativo. Los laicos son no esto. Los clérigos son no esto. Y mientras siga así, tenemos un resultado catastrófico, que es un poco lo que sucede a pesar de que el concilio insiste en la necesaria coordinación de sanar estructuras, de hacer que la economía de la salvación y que los fieles también, miren, es una fase muy importante, que los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la iglesia y los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana. Es decir, que la fractura sigue estando y ahora peor, ahora es una tercera fractura. Ya no es en los clérigos, ahora también es en los laicos. Piden que los laicos distingan en lo que es de lo de la iglesia y lo que es de la sociedad humana. O sea, lo que le pedían a los curas, usted puede hacer todo lo que tiene que ver con Dios y con la iglesia. Lo que tiene que ver con la sociedad, con la política, usted no puede. Ahora también le piden a los laicos que distingan lo que es de la iglesia y lo que es de la sociedad humana. O sea, cuarta factura. El concilio, con todo lo hermoso que es en otras cosas, mantiene esta oposición entre cosas de la iglesia y cosas de la sociedad, como si la sociedad no hubiera sido redimida por Cristo, como si en la sociedad no hubiera humanos que son redimidos por Cristo, que toda obra humana es redimida por Cristo. Por eso en el último libro que yo hice, que yo lo llamo así, humanizar lo deshumanizado, yo refiero a eso, es que el cristianismo tiene por vocación humanizar lo que hemos deshumanizado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del cristianismo. Porque el cristianismo lo único que hace es humanizar. Entonces, donde hay un hombre, Jesucristo realiza su función. ¿Cómo?
de diferentes maneras, pero no opongas las cosas, no se puede oponer iglesia a sociedad. Y lamentablemente el concilio sigue en ese rumbo, en este tema. En otras cosas el concilio es genial, pero este es uno de los temas más flacos que el concilio no suturó y que lamentablemente va a pasar tiempo para que lo haga porque estamos ocupados con otras cosas, parece ser. ¿Qué sucedió? Resultado. O te brincas de un lado o te brincas del otro. Sí, clérigos que se hacen laicos. Es decir, que trabajan en los negocios del mundo y se hacen ricos. Que reciben narcolimosnas. Clérigos que se meten al mundo, ya que lo dividieron, dicen, me meto, a escondidas, pero me meto. Pero sale al contrario también. Laicos que se meten con los clérigos como si fueran clérigos. Entonces tenemos clérigos, curas, obispos, que quieren ser laicos. Y tenemos laicos que quieren ser clérigos. Ya que la fractura estuvo hecha, pues entonces siempre quedan las ganas, ¿no? Lo prohibido se antoja. Entonces eso tenemos. Es increíble. Si el punto de partida del Vaticano II fue no más clericalismo, salió peor. Porque los curas son clérigos y ahora los laicos también quieren ser clérigos. Y ustedes los pueden ver, ¿no? O sea, si tú eres un ministro de la Eucaristía, ¿por qué te vistes de clérigo? Tú eres un ministro extraordinario de la Eucaristía. No te tienes que poner sotana. No te tienes que vestir de padre. No te tienes que vestir de monja. Lo que tú eres, eres. Si tú eres un niño que colita, ¿por qué te vistes de cura? No te vistas de para que se vea bonito. Peor todavía, asunto de estética. Asunto de estética. ¿Que no te ves bonito como eres? ¿Que si te ponen faldas te ves más bonito? Entonces, o sea, el punto de partida, que era lo que se quería, fue totalmente lo contrario como resultado. Por eso, si bien es cierto que eso es lo que el Concilio Vaticano II quería, que la iglesia no fuera tan clerical y que los laicos participaran en la iglesia, que ya no nomás el padre cantara, que ahora canten los laicos con guitarrita y lo que quieran, que ya no nomás el padre haga todo, que los laicos lean las lecturas, que no el padre haga todo, que entonces todo eso que ustedes conocen funcionó, pero como la fractura estaba detrás, con el tiempo los laicos dijeron, ¿y por qué no se puede? Y entonces ahí tienen a las sacristanas vestidas de cura, ahí tienen a las ministras de la comunión vestidas de curas. Ahí tienen a muchos otros ministros, aquí en Alemania se llaman agentes de pastoral Seelsorge y esas cosas. Hay muchos que trabajan en la iglesia y que se visten de curas, negando su identidad laical, negando su identidad secular. Y entonces, en muchas partes, en muchas partes, lo que sucedió fue que incluso, sobre todo en países como este, eh, como ya no hay curas, los laicos se apropiaron de la iglesia. Pero no como laicos. Ese es el punto. Ojalá hubiera sido como laicos. No, se hicieron curas, aunque no sean curas. Y dices tú, bueno, pues entonces como que salió al revés, ¿no? Los, eh, los, eh, los esfuerzos del concilio era desclericalizar a la iglesia y acabó clericalizando a los laicos. Bien, entonces, eso era, y perdón por la interrupción esa, ¿eh? Ujú. ¿Cómo la ven? ¿Están enojados? ¿no? Pero Ajá. como que a mí no me ha tocado ver eso de que las mujeres anden vestidas como sacerdotes, será y aquí no he visto. No, yo también lo he visto en México, ¿eh? Yo sí lo he visto en México. Sí, que les ponen así como un trapito, así como una estolita y cosas así, y ponen la cara como si fuera cura, y toman las actitudes como sacerdotes, hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres, o sea,
que dices tú, pues no funcionó. Cierto que en México es menos, ¿eh? Porque hay muchos curas. Entonces, pues se da menos. Pero lo que sí pasa en México, y eso no se podrá decir, no me podrá negar, es que eso de ayudar al padre, eso permanece. No se sienten agentes directos del ministerio. Ayudan al padre. Mm. Bueno, si no tienen una cosa más, ¿hoy qué es? 10. 10. Ah, 10. felicidades. Es que como aquí, Gracias. como aquí no es así. Felicidades, Eleonora Gracias, también. Celina, Lorena, Silvia también eres mamá. Felicidades. gracias, gracias, padre. Bueno, pues entonces después vamos a seguir con la última parte de la Lumen Gentium. ¿Sale? ¿El 24? Sí, No. ¿no? Sí, 24. Sí, sí, 24, sí. 24. Sí, sí. El 24 nos vemos y seguimos con... A ver, déjame ver mi agenda. ¿Qué pasa con el 24? Déjame ver qué pasa con el 24, porque tengo que checarlo, porque de veras que luego me echo compromisos que ni puedo, pero es sábado 22. Yo tengo aquí el decanato, luego 24. ¿Qué tiene que ver con esto? A ver, eh, el 25 tengo una comida genial del Día del Padre y de la Madre, porque aquí el Día de la Madre es otro día. Entonces, ¿qué pasa con el 24? Déjame ver. Dingespre. Eh, es el retiro de confirmación. Tengo el retiro de confirmación. ¿Me perdona? ¿No puede ser la siguiente semana? ¿El 31? Sí, porque tengo el retiro de confirmación, sí es cierto. Porque por estas fechas empiezan todas estas cosas de los retiros y tenemos varios que van a confirmarse y ese día tengo yo el retiro. Ujú. Sí, por mí no hay Sí, problema. está bien. Ok, entonces, eh, El sábado 31, Dios mediante. ok, muchas gracias. Perdonen por el Al problema. contrario. No nos conocimos Gracias, entre nosotras, no te preocupes. Ah, bueno, hay que hacer esos ejercicios de vez en cuando. Gracias, ¿eh? Sí. gracias. Hasta pronto, un abrazo. Hasta Chao, muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Felicidades a Adiós. todos. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Hasta luego, gracias, felicidades a las mamás, Muy bien, gracias. que tengan buen fin de semana. Gracias.